Y aquí estamos de nuevo en este viaje heroico del liderazgo de la mujer, el liderazgo femenino, el liderazgo como estamos ya descubriéndolo desde nuevas miradas, la mirada arquetipal, la mirada de la otra historia de la mujer, la mirada de la mujer en la historia de la humanidad. Soy Tere Gaña y estoy feliz de estar con ustedes en este tema maravilloso que vamos a desarrollar en este primer ciclo dedicado a María Magdalena. Y hoy vamos a hablar de cómo era el mundo cuando María Magdalena vivía. ¿Cómo es el mundo que recibió a esa María Magdalena? Y cuando ella migra luego de Jerusalén, ¿qué mundo la recibe? Porque la mayoría de las personas tienden a imaginar que es un desierto, unos burritos, unas cabañitas, una gente pobre. Se imagina que estamos en un espacio extraño de, digamos que de pobreza, de casas malgastadas. Sin embargo, estamos hablando de una época extraordinaria, inclusive una de las mejores épocas del Imperio Romano. El Imperio Romano, que no solamente estaba en lo que hoy en día entendemos como Italia, llegaba hasta Britania. Un gran territorio de Britania del Sur estaba dominado por el Imperio Romano, es decir, Inglaterra o el Reino Unido. Y por supuesto, Hispania, que es España, Occitania y Aquitania, que son el oeste y el sur de lo que hoy en día entendemos como sur de Francia, y muchos territorios más. El Imperio Romano no solamente llegaba a Europa, sino que también obviamente estaba en Jerusalén y muchos otros lugares, con gobernadores que estaban colocados para ejecutar la ley del Imperio Romano y poder desde allí mantener el dominio de lo que era el César o el emperador. Cuando estamos hablando del Imperio Romano, tenemos que imaginarnos los caballos hermosamente decorados con aquellas carrozas que estaban ornamentadas de una manera magistral para poder infundir miedo, inclusive admiración. Si ustedes vieron la película de El Gladiador, pueden notar la grandeza de lo que era esa época. La música, los hombres pues dedicados a la guerra, la mayoría de ellos, otros a la religión y otros a la política. Y por supuesto estaban los que comerciaban, aquellos que también cuidaban de las tierras y una enorme población de esclavos. Las grandes ganancias del Imperio Romano, así como de cualquier imperio en la humanidad, ha sido no solamente tesoros y territorios, sino esclavitud. ¿Cuántos esclavos lograban tener? ¿25,000? ¿30,000 esclavos? ¿10,000 esclavos? ¡Ay, qué poquito! Y en esa esclavitud estaba la fuerza laboral de aquella época. Cuando estamos hablando del Imperio Romano, también hablamos de gobernadores que provenían de diferentes partes de Europa o de Oriente y que eran nombrados a gusto del César y de su grupo de personas dominantes para que representara al César, y eran como unos virreyes. Entonces, en una época, por ejemplo, antes de María Magdalena, estaba Herodes, que fue uno de los gobernadores más grandiosos que ha tenido el Imperio Romano. Imagínense ustedes, Masada, búsquenlo, googleen, la construcción en medio del desierto, un palacio de roca con acueductos, con spa para bañarse, en medio de la nada, una tecnología para recaudar agua y para vivir en el máximo lujo, y allí Herodes pasaba sus vacaciones. Y esa es la época en que empieza a florecer la familia y la vida de María Magdalena. Entendamos también que había ya una cultura grande, libros, escrituras, escuelas. Había, por supuesto, toda una
cultura enfocada en el androcentrismo, es decir, el hombre era quien gobernaba, quien mandaba, quien llevaba las riendas de la familia, del país, del imperio, pero las mujeres se las ingeniaban para poder encontrar su camino de poder. Dentro de estos estratos de poderes estaban también las religiones. Estaban, por supuesto, los paganos que creían en el dios Osiris o que creían hacia la India en Kali, o por supuesto aquellos creyentes de el dios hebreo, el dios padre. Y dentro de esa creencia judía, en aquella época no era judía, era hebrea, en esa creencia hebrea que se transforma luego en los judíos, existen las tribus descendientes de Abraham, el padre del judaísmo, del cristianismo y del islam. Abraham tiene hijos y nietos, y de esos hijos y nietos aparecen las tribus, las 12 tribus de Abraham o de Judea, dos de ellas de sus nietos. Entre esas tribus, y cada una lleva el nombre del hombre descendiente de Abraham, por ejemplo, Benjamín, la tribu benjamita. Y esta tribu en particular era altamente creyente de mantener viva su conexión, su creencia de la divinidad femenina que acompaña a la divinidad masculina, Asharé o Equina. Y esta representación de la divinidad estaba dada por el árbol sagrado, que lo encontramos en el paraíso, en el Edén del Antiguo Testamento, en el Génesis, por una paloma blanca, que todavía en el cristianismo se honra y se celebra esa paloma blanca, y Shekinah está representada por esa paloma blanca, y así otros elementos claves. Pero básicamente los benjamitas eran totalmente fieles a esa creencia que había sido perseguida y fue perseguida brutalmente por los hebreos. Es decir, los hebreos establecieron persecuciones y masacres entre no solamente paganos, sino también a su misma gente hebrea. Acción similar a la que vemos con las cruzadas, cuando el Papa Clemente, en entre 1100 y 1200, lanza la primera cruzada, no a Jerusalén, no a los islámicos, no a los árabes, no a los paganos, no, a su propia religión, a aquellos cristianos que no se sometieran al catolicismo, es decir, a los cátaros y luego a otros más. Pero volvamos a los benjamitas. De la tribu benjamita se puede entender que eran gente sumamente culta, era una de las tribus más preparadas, una de las tribus que consideraba a la mujer en muy alto estatus, que les gustaba que la mujer fuese educada, que la mujer tuviese su independencia más allá de las exigencias sociales del judaísmo. Y las mujeres de alto estatus de las tribus benjamitas, de la tribu benjamita, eran mujeres que tenían mucha más libertad que otras mujeres en toda esa época. Ellas, si se mostraban inteligentes, si se las descubría inteligente, la tendencia era que el padre o los hermanos la educaran y de esa manera elevar el nivel de la familia. Dentro de esas familias educadas, pudientes, bien posicionadas, proviene la familia de María Magdalena. María Magdalena es una descendiente de la tribu benjamita y por ende de Salomón. Y Jesús también, descendiente de la tribu de Judá, él es también proveniente de una familia pudiente, de una familia educada, de una familia de poder, y que hace que él tenga la capacidad de conectar con el grupo de rabinos poderosos de aquella época para que lo educaran desde los 12 años de edad como rabino, dado que era un niño genio. María Magdalena, a su vez, hermana de Lázaro y de Marta,
Es educada principalmente por su hermano Lázaro, que también era un hombre brillante, y ella como un ser que no solamente era genial, tanto como Jesús, era carismática como mujer. Entonces era una mujer que levantaba muchas envidias, mucha atracción, porque además era una mujer bella, y entonces la llamaban endemoniada, porque las demás tribus, las demás agrupaciones sociales judías y de otras religiones consideraban que eso no estaba bien. Tenía demasiados atributos a favor y además pertenecía y seguía el templo de Asharé, que también era el templo de Artemisa, que también era templo de Afrodita. Entonces había un culto que la tribu benjamita se había traído en su migración, luego de pelearse con las otras tribus siglos antes, migraron a Grecia. En Grecia absorbieron la adoración a ciertas diosas, regresan a la zona de Egipto, Jerusalén, y otra parte de esas tribus benjamitas, juntos con otros judíos, migran hacia lo que hoy en día entendemos como el sur de Francia. Entonces, esta cultura pro divinidad de la mujer es de donde proviene María Magdalena. No en vano, es una mujer que tiene un conocimiento, una sabiduría, una preparación poco común en su época y poco común entre las mujeres. Muy bien servida, muy bien educada, su padre muere y ella hereda de sus padres sus propios bienes, igual que Marta y Lázaro. Más Lázaro que las hermanas, pero ella hereda. Y ella es independiente financieramente. Pero además está rodeada de otras mujeres que, al igual que ella, provienen de estatus, de posición, de nivel y que también heredan y tienen independencia. Eso era considerado endemoniado para muchas otras agrupaciones, como ya les dije. Estas mujeres, cuando conocen a Jesús, pues descubren a un maestro, un rabino joven que alcanza el nivel de nazareno, porque el nazareno no era un lugar, no era una agrupación humana, era un nivel de preparación y él era ya un nazareno. Y eso quiere decir que tenía conocimientos de curación, que tenía conocimientos de trabajo con el cuerpo, con la meditación, es decir, de un poder interno brutalmente grande, profundo y expansivo. Y como buen rebelde, se sale, deja a un lado a su escuela de rabinos, porque alcanza los niveles más altos en muy poco tiempo, y en su migración decide enseñar a la gente que es posible que cualquier ser humano alcance altos niveles de autocuración e inclusive de curar a otros. Y los rabinos judíos se molestan enormemente porque eso era información secreta. No se podía decir. Solamente los altos rabinos ya ancianos podían tener acceso a esa información. Pero Jesús la alcanza muy joven porque es genio, pero además es rebelde. Y decide transitar por diferentes poblaciones, dando a entender el poder que cada ser humano tenía en su haber. Pero además lo hace creyendo fielmente en el poder de la mujer. Es decir, que hoy en día se podría denominar que era un hombre que creía en la paridad de género, además de la igualdad social. Es decir, que tuvieras o no tuvieras dinero, tuvieras o no tuvieras posesión, todos los seres humanos tenían el mismo derecho a la divinidad, el mismo derecho a la curación, el mismo derecho a la educación. Jesús conoce a esta mujer extraordinaria, hacen conexión muy profunda, se transforman en un dúo. María Magdalena y María Salomé, aclaro una vez más, porque lo he dicho en otros de mis videos, María era un título, no un nombre. Y junto con Jesús no solamente estaban los apóstoles, sino que estaban las Marías, que eran aproximadamente unas 30 mujeres, en su mayoría mujeres como María Magdalena, pudientes, independientes financieramente y educadas. Salomé era
una de ellas. Entonces, María Magdalena y María Salomé eran las líderes de estas 30 mujeres que acompañaban a Jesús y solían ser mujeres junto con otras que pasaban del grupo de las mujeres al grupo de los hombres, es decir, de los apóstoles. Y María Magdalena, pues muy querida por Jesús y muy apreciada por varios de los apóstoles, pues no solamente escuchaba a Jesús, es que dialogaba y discutía con Jesús y le hablaba a los apóstoles, porque era una mujer que tiene una capacidad de sabiduría que era extraordinario. No en vano, luego se la denomina como la Sofía, la sabia. Entonces, en este mundo que Jesús se sienta en el suelo, en las cuevas, donde Él se adapta para poder accesar tanto a los pobres como a los ricos, paralelamente está este imperio romano pomposo, guerrero, político, estratega, lleno de intrigas, de venenos sociales para poder alcanzar más y más poder. Y justo en ese espacio social, como Jesús tenía sangre real y María Magdalena también, pues entonces se le considera a Jesús digno de derecho de heredar el trono de Israel, heredero de Salomón, el rey de los hebreos, el rey de los judíos. Y María Magdalena, en su posición, vendría a ser como, sin Jesús, ella era como una especie de princesa. No tenía ese título, pero era una especie de princesa. Y ellos hacen esa dupla. Y entonces cuando crucifican a Jesús, María Magdalena se ve ante la amenaza de que la aniquilen también, puesto que ella abiertamente, junto con la madre de Jesús, acompaña a Jesús en toda su procesión y su momento de muerte, declarando abiertamente que ella es su seguidora, así como su madre. Los demás apóstoles huyeron, pero ella se abre y se muestra, heme aquí. Ella no tiene miedo. Es una mujer con coraje. No es una llorona, no es una endemoniada enferma, no es una mujer pobre, prostituta, es una mujer que tiene su propio poder. Jesús no la empoderó. Ella tiene su propio poder y agranda su poder, engrandece su humanidad con la conexión con Jesús. Y esta mujer, que además está protegida por su hermano Lázaro y por el tío de Jesús, José de Arimatea, quien le promete a su sobrino antes de morir que va a cuidar a María Magdalena. Jesús se lo pide, cuídala. Y José de Arimatea, que es hermano de María, la madre de Jesús, asume ese rol. Y cuando ya Jesús asciende, para quienes creen que ascendió, o simplemente murió para quienes creen que no ascendió, toma a María Magdalena, a Salomé, a Marta y a otras mujeres, varios otros hombres como Lázaro, Maximín y otros más, y cruzan el desierto y llegan a Alejandría. Alejandría es una gran ciudad, no es un pueblito, es una gran ciudad que tiene apostada una comunidad judía muy liberal, muy educada, muy avanzada y donde hay conexión con las creencias mezcladas de los egipcios, es decir, las diosas en las cuales los egipcios fueron tan absolutamente leales hasta que fueron masacrados. Entonces, allí había un cruce entre los hebreos y la cultura pagana pro diosa que existía en Egipto. Entonces, María Magdalena, con todo ese séquito, migra para Alejandría, donde es recibida y está a salvo. Ella está a salvo. Una gran ciudad con bibliotecas, con anfiteatros, una ciudad que es más bien cosmopolita porque reúne diferentes religiones, diferentes creencias y a pesar de que está bajo el dominio del Imperio Romano, pues tiene una actividad bastante liberada y allí ella se establece y para quienes creemos que estaba preñada,
pues es allí donde ella da a luz. Las leyendas hablan de que ella allí da a luz. Hay personas que creen que eso fue solo a una mujer y hay personas que creen que es a unos gemelos, pero no mencionan al varón para protegerlo más todavía que a la mujer. Entonces, María Magdalena pasa unos años en Alejandría y entendamos que la voz comienza a correrse. Si Jesús era el rey, ella era la reina, una princesa real o una reina. Una mujer que estaba con joyas. No veamos a María Magdalena con un trapo desteñido y unas túnicas marchitas y unas sandalias destrozadas y su cara ajada. No, era una mujer que llevaba joyas, era una mujer que estaba bien vestida, era una mujer que sabía vivir bien porque es como ella había crecido. Entonces, después de que nacen los niños y ya están un poco más grandes, para protegerla aún más, todos le aconsejan que siga su proceso de migración. Y nuevamente todo el séquito cruza Egipto con todas sus pirámides, su belleza, sus mercados, sus colores, un sinfín de especies y sabores, con gente de diferentes colores, de diferentes procedencias, lenguas que se cruzan unas con otras. Y María Magdalena, en su paso, en su caravana, en su carreta, pues va atravesando todo este espacio en su viaje heroico, porque es su viaje heroico. El viaje heroico de ella comienza para algunos cuando es educada, puesto que rompe con los cánones sociales que no eran las benjamitas, sino otros. Y hay otras personas que piensan que su viaje heroico inicia cuando conecta con Jesús, porque es un quiebre de lo que ella venía creyendo y entendiendo y se expande, ella sale de lo conocido y comienza a incursionar en el mundo desconocido de una sabiduría infinita. Entonces María Magdalena, en ese periplo natural que lleva los ciclos del viaje heroico de todo ser humano, ella continúa su proceso, su camino, su migración, hasta llegar a la mar. Y en la mar cruza en barcos, no uno, eran varios barcos porque eran grupos de personas, barcos no de remo, sino de vela. Hay quienes creen que se naufragó, no. Ella no llegó nadando naufragada, no. Ella llegó en barcos de vela y las leyendas lo dicen. Llegó en barcos sin remos y los barcos sin remos eran barcos no que habían naufragado, sino que eran barcos con vela. Además, recordemos que Lázaro tiene dinero, José de Arimatea tiene dinero, ella tiene dinero, Marta tiene dinero, Salomé tiene dinero, mucha gente con mucho dinero. Bolsitas de oro, bolsitas de plata, joyas, tenían. Entendamos el cuadro, tenían comida, tenían agua, tenían doncellas sirvientes, tenían hombres sirvientes. Ese era el momento en que ella estaba viviendo, no una pobre mujer llorona, destrozada y abandonada y sucia, no. Entonces ella cruza los mares con todo este séquito y llega a lo que hoy en día entendemos como sur de Francia, a un pueblo que luego de su llegada es llamado las Marías de la Mar, de Marie de la Mer. Y allí ella desciende muy cerca de Marsella, y ese territorio de Marsella y más allá tenía un gobernador muy poderoso. Y ese gobernador tenía una esposa, y ambos habían perdido a una hija, a su bebé. Cuando ella llega, y los cuadros, el arte francés lo demuestra, cuando ella llega al sur de Francia, que se llama la Provence, la provincia del Imperio Romano, se encuentra con el gobernador y su esposa, de mucho poder, de mucho lujo, se acercan a ella y le dicen, y la reciben como una reina, como una princesa, con su séquito. Y le dicen, te vemos como la reina que eres o la princesa real que eres,
Pero ¿por qué creer que el maestro que tú mencionas y que tantos ya hablan, está hablando en ti? Y ella dice, tu hija acaba de morir. Dijeron, sí, tu hija acaba de vivir. Y la hija resucita, tal como cuando Jesús le dice a Lázaro, levántate y vive. O le dice al ciego, levántate y ve. O le dice al que no puede caminar, levántate y camina. María Magdalena es una nazarena. Ella aprendió de Jesús de una manera muy rápida toda esa profundidad, esa sabiduría extraordinaria. ¿Y por qué más rápido? Si ustedes leen un poco la Cábala y sobre todo la que va dirigida a la mujer, pueden entender que una de las grandes bases de los hebreos y de la cultura y religión hebrea es que la mujer es la cuenca de Dios, mientras que el hombre tiene que erigirse hacia Dios, tiene que trabajar su camino hacia Dios. La mujer ya está llena de Dios y es dadora de la vida que Dios da. Ella hereda el poder de la diosa madre. Por ende, el proceso de asimilar sabiduría, de asimilar caminos de curación, de transformación, una mujer lo alcanza más rápido que un hombre. Entre paréntesis, quizás por eso nos tienen tanto miedo. Freud habla de la envidia del pene y Jung hablaba de la envidia al útero, que es más bien el hombre el que envidiaba a la mujer, su capacidad de ser y dar vida. Entonces María Magdalena resucita a la niña y la pareja pues cae totalmente a los pies. Hay cuadros donde están arrodillados frente a ellos con toda la gente alrededor arrodillada y ella muy hermosa con sus joyas, pues muy en su poder. Y comienza pues a crear una nueva vida en ese lugar, bien acompañada, entre otras mujeres, de una doncella de unos 12, 14 años de edad que se llama Sara, su hija. Para los gitanos, y esto sucede muchos siglos después, que veneran a Sara en esa zona, para los gitanos es una doncella que servía a María Magdalena, porque fue la manera de ocultar quién era Sara para que le permitiera la Inquisición adorar a Sara. Entonces a Sara le pintan su rostro de negro, que es símbolo de lo oculto femenino, lo que hay que tapar, lo que no hay que decir, y la llaman la doncella sirviente de María Magdalena. Pero en verdad, los historiadores y los que investigamos la otra historia de la mujer, sabemos que era su hija. Y en este estatus extraordinario llega María Magdalena a vivir bien en el sur de Francia, una provincia que si bien se llamaba provincia, pues tenía unos asentamientos extraordinarios del Imperio Romano, entre ellos Arles. Y Arles, que se escribe Arles, Arles, cuando vayamos en el viaje al sur de Francia conmigo, en la ruta de la Magdala después de la crucifixión, van a ver qué hermoso y qué poderío tan grande tenía esa ciudad. Anfiteatro, construcciones, torres, murallas, era una barbaridad de ciudad. Igual en Marsella, los restos y así como otros lugares más, se puede ver cómo los acueductos, cómo el trabajo del Imperio Romano no solamente estaba en lo que entendemos como Italia, estaba en general en sus grandes ciudades. Y Arles y otras más eran de las principales ciudades de la provincia del Imperio Romano. Y ella allí llega a vivir muy bien, a profesar la palabra de Jesús. Ella llega como reina, como apóstol, como sabia, llega como líder de las mujeres, junto con Salomé y otras más, llega como mujer que es profeta. Y como los apóstoles que se oponían a ella ya no estaban con ella, por ejemplo, Pedro, pues ella estaba en absoluta y total
espacio y libertad para expresar su sabiduría sin discusiones, sin menosprecios, sin que dudaran de lo que ella enseñaba. Y así, ella, en ese lugar de gracia, de autenticidad, de poderío romano, decide crear una comunidad, que es una de las primeras o la primera comunidad judeo-cristiana, que no pretendía jamás ser cristiana, era judeo seguidora del Mesías Jesús, eran judíos. Y ella allí establece una cultura distinta a la que estaban acostumbrados en el imperio, que era androcentrista, y establece una cultura de paridad. Y dice que ese es el mensaje de Jesús. Entonces, esta nueva manera de ver está acompañada de mujeres que son las que ofician entendamos como las misas o las acciones de rezos y oraciones en templos, en casas, en cuevas, en los campos y sembradíos. Las mujeres son las que llevan ese ministerio. Y el hombre, pues, apoya, acompaña, protege, salvaguarda. José de Arimatea y el muchacho continúan la migración hacia Britania y allí otra historia. Entonces, María Magdalena cría a su hija en esa opulencia. Su hija, por supuesto, se casa con herederos feudales y comienza un linaje que muchos siglos más tarde, 5, se transforma en los merovingios. Mer, mar, vin, vino. El vino y el mar, lo que representaba María Magdalena, la copa, el grial. El santo grial o sangrial, sangre real. Y entonces después de los merovingios, hasta que viene Carlomagno, que acaba con la dinastía de los merovingios, establece la suya propia y más adelante aparecen los cátaros. Toda esta secuencia de siglos, aproximadamente 1200 siglos, es una constante, digamos que afirmación hacia la importancia de la mujer. Y se establece la Iglesia del Amor, que nace desde que María Magdalena pisa la provincia o la Provence, el sur de Francia, hasta que los cátaros en el año 1200 son masacrados por la Iglesia, el imperio de la Iglesia católica, gobernada por el Papa Clemente III. Entonces, y esta maravillosa manera de María Magdalena y de Jesús de entender que rico o pobre tienen que estar juntos y ayudarse, mujer, hombre tienen que estar juntos y protegerse. Todo este concepto se creó en toda esa zona, desde Barcelona hasta lo que entendemos como Mónaco, cruzando todos los Pirineos, Barcelona y ciertos otros lugares de lo que es España, que bordea el otro lado de los Pirineos, ¿okay? Hasta llegar a más allá de Marbella. Entonces, podemos ver cómo es un territorio enorme que ella a lo largo de los años recorre. Jamás forzan, porque esa es parte de la creencia que ella establece, ellas no forzan a la gente a dejar su religión y transformarse en judíos seguidores del Mesías Jesús, sino que ella enseñaba que el ejemplo y el amor eran suficientes para que cualquier ser humano se transformara. Eso implica que no importaba si las personas realmente se transformaban a judías, lo que importaba era que creyeran en el mensaje y que tuviesen humildad, respetaran, educarse unos a otros y, por supuesto, vivir de la mejor forma posible. Entonces, cuando estamos en este proceso maravilloso, vemos que María Magdalena va cumpliendo años, va envejeciendo,
En aquella época envejecer podría ser tener 40 años, 45. En esa época ya hombres y mujeres ya estaban muy envejecidos a esa corta edad. Hoy en día nada que ver, pero en aquella época sí. Y ella decide renunciar a todo, irse a unas cuevas que se llaman Saint-Baume, y ella se retira en esa cueva hasta que ella muere. Y allí llega, se dice la leyenda, a vivir inclusive más allá de lo que cualquier ser humano era capaz de vivir. O sea, que puede ser que ella haya cumplido 100 años, cosa que no se lograba con facilidad en aquella época. Y un hombre mayor, le llevaba insumos, frutas, vegetales, y ella pues en la gruta, en esa cueva, es una gruta que cae agua. Por cierto, yo bebí de esa agua, y es un lugar muy mágico y al mismo tiempo invadido por la cultura católica, pero bueno, ahí se ve la gruta, se ve maravillosamente bien, y ella muere, y su alma se la llevan los ángeles, como dice la leyenda. Y su cuerpo, unos dicen que fue enterrado allí mismo, en la zona de la Catedral de Maximin, otros dicen que se lo llevaron a Versalles, no Versalles, sino Versailles, que es otra zona de Carcassonne hacia arriba, y otros dicen que los templarios tomaron su cuerpo de cualquiera de esos dos lugares y se lo llevaron y lo ocultaron en quién sabe dónde para poder proteger su dinastía o descendencia. Entonces, bueno, vemos que este es un mundo que la recibe de mucha cultura, de conocimiento, de poder, de buena vida, y al mismo tiempo hay esclavitud, hay agricultores, hay gente muy pobre, y más adelante aparecen los trovadores, y los trovadores cumplen una misión muy importante en todo esto, y es que ellos eran los cuentanoticias, ellos eran los storytellers, ellos eran la televisión, la radio, ellos eran el internet, ellos eran Google. Ellos caminaban y con el canto iban informando a todos los pueblos de lo que iba sucediendo, y la gente pues le daba monedas, piezas de oro, de plata, algo de valor, comida, y así ellos pues iban de lugar en lugar. Y los trovadores apoyan a todo este camino, tiempo después, de expansión de las enseñanzas de María Magdalena. El legado de ella es, por un lado, la Iglesia del Amor, que compite con la Iglesia Católica. Esta Iglesia del Amor, que era la Iglesia cátara, es destruida luego por el Imperio Católico Romano con una cruzada que duró primero 20 años de masacre y aniquilación absoluta, y luego muchos años más de contención. Es decir, cualquier foco de catarismo o de apoyo a esa creencia que salía a flote eran exterminados. Y entre esos exterminios pasaron los templarios, que también fueron eliminados por creer básicamente en lo mismo que creían los cátaros. Esa iglesia establecía los derechos de la mujer, tanto como los de los hombres, y de allí que toda esa zona, el sur de Francia, muy enriquecida, estaba manejada no de manera androcentrista, sino feudalista, tanto de mujeres como hombres. Las mujeres, las grandes damas, así las llamaban, las grandes damas tenían sus propias herencias, sus propios territorios, sus propios soldados, ¿okay? De hecho, la gran dama de Carcasse es una de las que logra salvar a Carcassonne de la invasión de ciertas otras tribus, y por eso Carcassonne se llama Carcassonne, porque viene su nombre de la dama de Carcasse. Entonces, bueno, estas mujeres se traducen en mujeres poderosas, libres, liberadas, de autonomía, de pensamiento propio, tal cual como era María Magdalena. Es decir, que este mundo siguió los parámetros de vida de ella. Y es algo maravilloso porque nos da a entender que a pesar de todo lo que nos han enseñado en la historia, existe hoy por hoy una conexión muy clara
con los derechos de la mujer desde mucho antes de María Magdalena, desde hace miles de siglos, milenios antes que existiera el monoteísmo hebreo, y que se cuela de alguna manera o muchas en las culturas hijas de estos caminos y logra llegar a María Magdalena y toma fuerza otra vez. Y nuevamente es masacrada, callada, y vuelve a viajar en el tiempo y ahora vuelve otra vez a resurgir. Y aquí tenemos de nuevo a las mujeres hablando con libertad, como en aquella época, viviendo, siendo y haciendo para apoyar a otros, muchas, otras no. Y definitivamente mujeres, en su mayoría, que estamos conectadas con los derechos y el amor, más que conectadas con los derechos y la violencia. Por cierto, paréntesis otro, el otro día vi en Instagram una imagen de una muchacha que es una ilustradora extraordinaria, no voy a decir su nombre, e ilustra dos hombres que están como bebiendo uno y el otro fumando, algo así, y aparece una mujer como una samurái saltando con una espada y la pasa entre los dos y con un escrito que dice, te dije que las dejáramos, te dije que nos dejen en paz, pero con una violencia y salen así como gotas de sangre. Y yo dije, esto no es el mensaje de María Magdalena. Este no es el mundo de María Magdalena. No. Este no es el mensaje de muchas feministas. Derechos y amor. Porque ¿de qué nos sirven los derechos si no hay amor? ¿Derechos y violencia? No. Eso es ser iguales a los machistas. Y eso no era la palabra de María Magdalena, ni de Jesús, ni de otros profetas maravillosos que existieron en esa época, como Simón Magno y su pareja Helena, o como el mismísimo 600 años después, Mahoma, y otros más como Buda, años después. Ellos no estaban profesando la violencia, estaban profesando la espiritualidad, la conexión con el alma, estaban hablando de amor, amor por uno mismo, amor por otros. Y quien se conecta realmente con el amor se conecta con los derechos. Si no sientes amor, no sientes los derechos. Entonces María Magdalena estaba clara de esto. María Magdalena estaba clarísima de lo que ella estaba promocionando, lo que ella estaba profesando y lo que ella estaba educando. Entonces, mujeres y hombres que me están escuchando, esta pequeña historia es para que entendamos que ella no solamente era una mujer de un nivel muy alto de vida, igual que Jesús, que no era ningún pobre carpintero, pues hambriento, sino que eran seres de herencia real, noble, y que vivían muy bien los dos. Y que María Magdalena vivió y existió y fue conocida en un mundo de alto poderío, de extravaganza, de armaduras y de murales y de arquitecturas que eran para impresionar a cualquiera que fuese y se acercara a las ciudades. Allí es donde vivió ella y allí es donde ella caminaba como reina, o estaba en la carreta como reina, o montada en su caballo como reina. Y como tal fue entendida. También, para ir cerrando, tenemos que entender que no todo el mundo sabía la historia de Jesús. Porque si hay algo que la Inquisición se ocupó, es de que el mundo entero se enterara de Jesús. Pero cuando Jesús vivió y murió, y María Magdalena vivió y murió, no todo el mundo sabía de Jesús. Es más, muy pocos sabían de Jesús. Saber de Jesús fue algo que se fue expandiendo como ondas de agua, cuando uno lanza una piedrita y onda, 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 pero en aquella época casi nadie sabía de Jesús.
las películas hacen ver como que eran, todo el mundo sabía de, no, 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 no. Sabían que había un maestro que se llamaba Jesús el Nazareno, sabían que estaba también Simón Magnus, sabían que estaba María Magdalena y que estaba Elena, sabían muchos, pero no todos. Entonces María Magdalena no era conocida por mucha gente y al mismo tiempo era reconocida por muchos otros, igual Jesús y los apóstoles. Y por eso profesaban la palabra de él. Algunos se enteraban de lo que había sucedido mucho tiempo después de que María Magdalena pasó por esos lares. En fin, ya tenemos un poco el cuadro más dibujado. Cuando vayamos al sur de Francia juntas, recordemos que María Magdalena es una mujer pudiente, que vamos a ver lugares extraordinarios y que además los merovingios y luego los cátaros también crearon ciudades que eran extraordinarias con unos bastiones, es decir, unas fortalezas en el tope de las montañas y de murallas extraordinarias. Y vamos a ver toda esa riqueza y vamos a ver también toda esa historia que por un lado es triste y que por otro lado es puro amor, que por un lado es esperanza y por el otro lado es desgarrador, pero vamos a conocerla juntas en la ruta de la Magdala después de la crucifixión en el sur de Francia. Así que bueno, las espero. Visiten lecturasarquetipales.com, así tal cual, fácil, lecturasarquetipales.com, o también Wow por el Mundo, WOW por el mundo.com, WOW por el mundo.com, Wow por el Mundo. También pueden buscar mi información en teresaegana.com o en mis redes @teresaegana, porque ahí están los viajes, ahí está todo. Entonces tú puedes empaparte y prepararte para acompañarnos. Así que bueno, nos vemos el próximo miércoles con un nuevo tema alrededor de María Magdalena, un nuevo tema interesante que nos va a dar siempre nuevas visiones sobre esta poderosa mujer, pero sobre todo su simbología y ella en su viaje heroico de liderazgo femenino de la mujer, cómo ella lo vivió, cómo lo manejó y cómo simbólicamente ese viaje heroico está dando su giro, su recorrido de periplos para ya comenzar a salir de, llamémoslo, submundo y empezar a mostrarse y a enseñar lo ya recorrido y manifestarse en cada una de nosotras. Seguiremos entonces el próximo viernes. Gracias por haberme acompañado. Me encanta este espacio con ustedes. Y hasta luego.